Bueno, te decía fuera de cámara, te puedo tutear, ¿no es cierto? Sí, hemos estado tuteándonos fuera de cámara, así que supongo que puedo seguir. Me lo tomo como una licencia. Te proponía empezar por el lado de los medios. Yo hablaba de la caracterización que hizo el ministro de Economía, pero solo como un emergente, digo, solo para ver cómo está viendo el gobierno esta discusión de la ley de medios. Como especialista y como ciudadana, en realidad, ¿cómo ves esta discusión? Me parece que se distorsionan los ejes de debate y cuando los conflictos se exacerban, en general en cada uno de los campos no se puede discutir seriamente porque entonces pasas a ser el enemigo. Yo creo que es la peor metodología para definir cuál es el sistema de medios de comunicación que responda a una visión democrática, participativa, etcétera. Esto ya se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Ahí precisamente eso que te tocó estudiar a vos, daba cuenta de un gran debate que se da en la UNESCO a fines de los años 70, comienzos del 80. Yo participé ahí como era asesora de los delegados latinoamericanos. Uno de ellos era Gabriel García Márquez, que todavía no era tan famoso, digamos, o no era premio Nobel. El otro era Juan Somavía, que es el actual secretario general de la OIT. Y verdaderamente lo que se estaba planteando ahí era cómo esta concentración de los medios por parte de los países centrales, que había obturado la posibilidad de expresión de los países del tercer mundo, de Asia, África... Lo que caracterizabas como una transnacionalización. 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 Las grandes corporaciones transnacionales controlaban el grueso de los medios. Por lo tanto, tenías una emisión vertical que finalmente te dejaba en esa situación de un antiguo publicidad de RCA Víctor, que era el perro escuchando el fonógrafo y era la voz del amo. Bueno, esto era más o menos. Eso había que, de alguna manera, redefinirlo en términos más horizontales. En Argentina creo que pasaba lo mismo. Es cierto que 3, 4 grupos más o menos grandes de multimedios controlaban cerca del 75-80% de los medios. Esto evidentemente es un nivel de concentración que no es esencialmente democrático, que no da participación a otros. ¿El debate llegó tarde en Argentina? No, ¿no? Porque nunca es tarde para este tipo de... Nunca se hizo el debate en la Argentina. Es más, yo en el 2005, recuerdo, creo que te comentaba, habíamos sacado un artículo crítico cuando el presidente Kirchner saca el decreto 527 en ese año, prorrogando por 10 años las concesiones a los principales grupos y favoreciendo, en el caso de Clarín, la fusión entre multicanal y cablevisión. Entonces, en ese momento... Dejó el gancho ahí, dejó todas las marcas. Exactamente, en ese momento, estar en los archivos de página 12, yo saqué un artículo criticando eso porque siempre estuve a favor de la democratización. Ahora, una cosa es ver cómo se va descomprimiendo esta concentración y otra cosa es lanzar la guerra contra uno de los monopolios, porque acá el Vilas Manzano, Moneta y otros grupos pareciera ser que son una mariposa. Entonces, me parece que esto requiere de un debate serio. La ley de medios de alguna manera recuperó parte de eso. A mí no me parece terrible que la Corte Suprema de Justicia haya prorrogado ese artículo 161 para que todo se desarticule rápidamente. Sobre todo también hay que llamar la atención acerca de la conformación de nuevos amigopolios, que es la compra de medios por parte de amigos, que entonces va a tener un nuevo vértice con varios nombres, pero que finalmente responden al mismo. Claro, y eso estamos en lo mismo. Ya se empieza a ver. Estamos en la reproducción de ese esquema que vos decías de hace algunos años que lo adjudicabas a los exactamente, los eso es lo que eso es lo que me parece que está sucediendo si no hay control. Porque si bien estaba el 161, cierro, todavía no vemos una participación del 30%, en el 30% de los medios de las distintas organizaciones comunitarias, de las universidades, de todos aquellos movimientos que nos dijeron que iban a participar. Tampoco está muy claro cómo se van a financiar esos. Y las pautas publicitarias parecieran estar orientadas
hacia el amigopolio, ¿no? Esto se ve muy claramente en Sí, muchos para aspectos. financiar la expansión de los amigos. De lo los que amigos, consideramos sí, los amigos. con Con lo cual corres el riesgo de generar lo mismo que ahora decís combatir, digamos. A mí la ley me parece un poco farragosa, me parece un compendio de buenas intenciones, pero está el viejo truco de que si la ley es la ley, pero si no tenés el deseo de aplicarla, digo, está claro, se ve en el manejo de algunos medios como se está dando. Lo que te quería preguntar es, este modelo que se está ahora viendo de concentración económica o de redireccionamiento de recursos económicos hacia sectores favorecidos, Sí. ¿te parece novedoso? Porque en realidad me parece que en otros sectores de la economía también lo vimos, Claro, ¿no? vos sabés que una de las cosas que se veía es que los modelos de comunicaciones e información tienen bastante que ver en sus lineamientos con el modelo de sociedad. O sea, esta concentración de los medios que se vio en los últimos 30 años después de la dictadura militar o a causa de, también tuvo que ver con un proceso de hiperconcentración que se dio en otras áreas de la sociedad argentina, con una fuerte exclusión, etcétera, que tuvo sus máximas expresiones en los años 90, digamos. Bueno, el problema fundamental es que me da la sensación que en este sentido, esto que llamamos omigopolio, o sea, la conformación de un nuevo tipo de control, oligopólico porque son más de un monopolio, o monopólico en otras áreas a través de amigos. Y esto pareciera verse a través del petróleo, de la minería, de las grandes construcciones, del transporte, del juego y de otras áreas de la sociedad, que hay que empezar a ver cómo se está constituyendo un poder que, utilizando los potenciales del Estado, se genera hacia afuera en el campo económico y te crea un poder que después puede incidir sobre el campo político, ¿no? Y esto me parece que también se está dando en los medios. Es la sensación que uno tiene y que se empieza a ver muy claramente en los rebotes entre programas, ¿no? Son clarísimos. Alguien que tenga un poquito prendida las antenas puede percibirlo, ¿no? Estoy tentado preguntarte, porque digo, hay algunos amigos y conocidos que se enojan mucho cuando yo comparo muchas cosas de este gobierno con el menemismo. ¿Culturalmente vos lo ves parecido? No, Más allá de algunas banderas que ha tomado y de las que se ha apropiado sin mayor contenido en muchos casos. No, yo creo que hay diferencias en términos culturales en la medida en que el menemismo hizo una exacerbación de la farándula. Y en este sentido, esta idea de farandulización de la política y demás, que queda en algunos programas y demás, creo que no se le puede atribuir. Esto es muy claramente otras características. Ha habido algunos pasos más o menos interesantes, por ejemplo, el hecho de que en el campo internacional se haya logrado, frente a estos atropellos de Inglaterra en las Malvinas, la unanimidad de toda América Latina, es un gran logro del gobierno. Y eso no lo hacía Menem, que quería tener relaciones carnales con Estados Unidos. Este tipo de cosas me parecen importantes. Ahora, junto a eso, hay una serie de medidas que son verdaderamente muy preocupantes. Yo te planteaba, acá hay dos alternativas de proyectos y esto se puede ver muy claramente, por ejemplo, en el campo del tren. Nosotros desde Proyecto Sur hicimos nuestro, cosa que es una metodología de Proyecto Sur, o sea, tomar propuestas que vienen de distintos sectores de la sociedad civil y transformarlos en proyectos, a los cuales apoyamos con todo el asesoramiento y los aportes de ellos. Te voy a pedir que lo cuentes en el próximo bloque. ¿Cómo no? Y porque ahí vamos a entrar, además, ¿de qué manera, digamos, te voy a preguntar de qué manera volvés a la política o entraste a la política? Claro. Y si puede ser esta cosa de, digo, porque acá estuvo hace algunos programas, o hace un mes y pico, estuvo Samuel Camanchí. Y es otro de los intelectuales volcados a la política. Sí. Y si esto quiere decir algo en la sociedad, es decir, si se cansaron de ser algo así como los científicos que la analizan y por qué los llevó a hacer o intentar ser parte de la historia. Pero esto para el próximo bloque.